estado viendo el Chino Miyashiro, Magali Medina seguro han estado viendo. No, hermano, hay que prestarle atención a estas cosas, pero como no lo han visto, vamos a explicarlo detalladamente acá. Mira, la ley es sencilla, hermano, sencilla. El día 7 de diciembre, Pedro Castillo comete una infracción constitucional. Acérquense un poco más acá, hermano, por favor. Sí, acérquense un poco más adelante, sin miedo nomás, para que puedas entender todo el mensaje y se lo puedas explicar a un fujibestia. Ya, mira, lo que sucedió el 7 de diciembre por parte de Pedro Castillo es una infracción constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución, en el artículo 117, dice lo siguiente: el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria. Yo te pregunto, ¿Pedro Castillo habrá cometido traición a la patria? No. Por impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales. No. ¿Pedro Castillo ha impedido las elecciones? No. Por disolver el Congreso y por impedir su reunión o funcionamiento, o por impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. No. ¿Pedro Castillo ha ido en contra del Jurado Nacional de Elecciones? No. Todo lo contrario. Actualmente quienes están buscando capturar el Jurado Nacional de Elecciones, la Junta Nacional de Justicia, la OMP y la RENIEC, ¿quiénes son? El Congreso de la República. Ellos son quienes verdaderamente tienen el mango de esta dictadura, conjuntamente con ¿quiénes? Con el Ministerio Público. Y lo que sucede el 7 de diciembre lo catalogan como una infracción por el mensaje a la nación que dio Pedro Castillo. Pero este mensaje a la nación es nulo. ¿Sabes por qué es nulo? A ver, lluvia de ideas. ¿Por qué creen que es nulo lo del mensaje a la nación de Pedro Castillo? Porque no contaba con la firma de ninguno de su gabinete ministerial. Por lo tanto, es nulo. Simplemente se declara una proclama, tal cual. Y yo te pregunto, de aquí hay como 100 personas, ¿no? ¿Quiénes estaban de acuerdo con esa proclama que leyó Pedro Castillo? Pedro Castillo estaba recogiendo un clamor popular. ¿O es que tú te sientes representado por Chirino, por Montoya, por Cueto, por Chiabra? ¿Cuántos de aquí se sienten representados por este Congreso basura? Pedro Castillo lo que hizo es leer, prácticamente canalizar en ese mensaje a la nación lo que el pueblo peruano quiere y pide a gritos: el cierre de ese antro político llamado Congreso de la República, de ese circo llamado Congreso de la República, la reestructuración de los poderes que administran justicia en nuestro país. Y eso no solo para beneficiarse políticamente, sino porque nuestro país clama a gritos que se reestructure tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. Prueba de ello que los tombos, estos mismos tombos que reprimen al pueblo, hacen su chamba, capturan a un delincuente, lo llevan allá a la Fiscalía, al Ministerio Público, ¿y qué sucede? Lo liberan al delincuente. Entonces, ¿es justo la reestructuración del Ministerio Público? ¿Del Poder Judicial? Ya, entonces ya vamos entendiendo, ¿no? Ahora, el 7 de diciembre lo que se debió llevar a cabo es el levantamiento de la inmunidad presidencial a Pedro Castillo antes de la vacancia. ¿Pero qué hicieron? Hicieron una chanfaina, hicieron todo el proceso al revés. Primero lo vacaron y después la denuncia. Por cierto, una vacancia ilegal, ilegítima, que no llegó al número de votos que lo requiere el reglamento del Congreso, porque el reglamento del Congreso dice que para que tú efectúes una vacancia el mismo día, o vacancia express como le llamaban, tenía que tener 104 votos.
y ellos llegaron a 101 votos. Pero ese es tema aparte. Ya está comprobado también que la vacancia fue ilegal. Ahora vamos a hablar específicamente de la inmunidad presidencial que se le vulneró a Pedro Castillo. Estos bestias, estos acéfalos miserables congresistas de la República se dieron cuenta que se habían disparado a los pies al haber vacado a Pedro Castillo sin antes haberle levantado su inmunidad presidencial. ¿Y qué hicieron? El domingo 11 de diciembre a las... Acá está, hasta que con foto y todo, todavía te lo he traído el documento para que tú veas. A la 1:37 de la mañana, o sea, domingo para lunes, ya viene a ser lunes obviamente, el lunes 12 de diciembre, recién le levantaron la inmunidad presidencial a Pedro Castillo. Después de 5 días de haber dado el mensaje a la nación. ¿Qué te parece? ¿Está bien hecho esto por el Congreso de la República? Y ahora viene lo peor, lo más triste para estos congresistas. Mira, estos congresistas violan la Constitución y el reglamento. ¿Por qué? Porque para levantarle la inmunidad presidencial a Pedro Castillo debió haber ido y ejercer su derecho a la defensa en el Congreso de la República. Y yo te digo, ¿Pedro Castillo se presentó con Benji Espinosa en el Congreso de la República? No. Entonces no hubo defensa. Ahí va un punto a favor de Pedro Castillo. El otro punto a favor de Pedro Castillo es que la congresista, escucha bien este nombre para que nunca más le vuelvas a dar el voto, la congresista de Avanza País, Adriana Tudela, fue la que presentó el proyecto para levantarle la inmunidad a Pedro Castillo. Pero ¿qué dice el artículo 89 de la Constitución Política? Perdón, del reglamento del Congreso. Dice: los congresistas, el fiscal de la nación o cualquier persona que se considere directamente agraviada pueden presentar una denuncia constitucional contra los altos mandos y los funcionarios del Estado. Y no hicieron. Pero no lo hicieron. Ya está comprobado que lo que llevó Patricia Benavides al Congreso solo fue un oficio donde decía que Pedro Castillo podría, ni siquiera lo afirmaba, podría haber estado cometiendo el delito de rebelión, sedición y conspiración. Y yo te pregunto, ¿hubo levantamiento en armas de Pedro Castillo? No le levantaron la inmunidad presidencial y el día 7 de diciembre aquí en Wilson fue apuntado el presidente, aún ejerciendo sus funciones como presidente, por Harvey Colchado y su compañía. Fue apuntado el presidente. Se supone que Pedro Castillo es el jefe supremo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿quién dio la dirección para arrestar a Pedro Castillo? Patricia Benavides. Y Patricia Benavides le echa el pato a un almirante de la Marina. Dice que ahí vinieron las órdenes para detener a Pedro Castillo. Entonces ellos están cometiendo un delito, porque Pedro Castillo estaba en ejercicio de sus funciones. Ahora, dice que para que la denuncia constitucional contra Pedro Castillo prospere, esta denuncia tenía que tener el nombre del denunciante, fundamentos del hecho, por qué se le denuncia, firma del denunciante y no presentaron absolutamente nada. No hay denuncia contra Pedro Castillo y hasta la fecha la denuncia no prospera. ¿Por qué no prospera la denuncia contra Pedro Castillo? No hay prueba. Porque no hay nombres. ¿Por qué más no prospera la denuncia contra Pedro Castillo? Porque todo es falso. ¿Por qué más no prospera la denuncia contra Pedro Castillo? Porque no hay pruebas. Hasta la fecha no hay ninguna prueba de las 62 carpetas fiscales que le han abierto a Pedro Castillo. Hasta la fecha no hay ninguna prueba. Entonces, prácticamente, como dice el infeliz de Mar Víctor, Pedro Castillo lo tienen ahí por la hueva. Con la misma palabra que dice este miserable de Mar Víctor. Pedro está ahí por la hueva.
y está secuestrado, porque si sigue en ejercicio de sus funciones, está secuestrado. ¿Y por qué la inmunidad? ¿Y por qué la inmunidad presidencial se le levantó? Porque estos 130 congresistas confabularon para, así como le hicieron una mala vacancia, así también hicieron un mal proceso para levantarle la inmunidad presidencial. Sencillo. 67 votos a favor de quitarle la inmunidad presidencial a Pedro Castillo, 45 votos en contra. ¿Pero qué dice el reglamento del Congreso? Perdón, el artículo 99 de la Constitución, ¿qué dice? Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al Presidente de la República, a los representantes del Congreso, a los ministros del Estado, a los miembros del Tribunal, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los vocales de la Corte Suprema. Y en esta votación no tenía que haber participado la Comisión Permanente. ¿Cuántos miembros son de la Comisión Permanente? Hablen, amigos, ¿cuántos miembros tiene la Comisión Permanente? 35. Y toda esta comisión permanente, ¿tú crees que votó a favor o en contra de la inmunidad presidencial? Contra. Votaron a favor, votaron para que se le quite la inmunidad presidencial. ¿Y cuántos votos dije que estuvo a favor? 67 votos. Quítale los 35. ¿Cuántos son? 42 votos. No llegaron. Perdón, 32 votos. 32. A 45 que estuvieron en contra. No procede. No procede. Entonces esa inmunidad presidencial que le han levantado a Pedro Castillo es nula. Es viciada, hermano. Prácticamente estos miserables se han zurrado en su propia constitución, se han zurrado en su propio reglamento. Y se están zurrando en el voto soberano del pueblo. Se están zurrando en esta bendita palabra que nos han hecho creer que vivimos los peruanos, en esta bendita democracia. Porque prácticamente un presidente elegido democráticamente por el pueblo, con 9 millones de votos, y por más que se fueron a llorar a la OEA a decir que un campesino, que un chacrero, que un profesor les hizo fraude, la misma organización de los Estados Americanos le dijo que no. Le dijeron: señora Carr, ríndete porque te ganaron limpiamente. Y mira, hasta ahora siguen con el cuento de fraude. ¿Marrufo ha presentado alguna prueba del fraude? No. ¿Samir Villaverde ha traído alguna prueba del fraude? No se presentó. Entonces, hermanos, ¿cuál es la consigna que sigue ahora del pueblo? Seguir luchando por la libertad y la restitución de Pedro Castillo, para que todo lo efectuado a partir del 7 de diciembre quede nulo. Para que quede nulo, caramba. ¿Cómo es posible que hagan leyes para beneficiar al gran grupo de poder económico, para que las grandes empresas extractivistas, para que las inmobiliarias, para que las grandes embarcaciones pesqueras que depredan nuestro mar de Grau estén exoneradas de impuestos por 5 años? ¿Cómo vas a estar de acuerdo en ese proyecto de ley del Congreso de la República? ¿Cómo vas a estar de acuerdo que se zurren en el referéndum donde todos los peruanos dijimos que no queríamos senadores, que no queríamos diputados? Por lo tanto, hermano, para que vuelva todo a la normalidad, tiene que ser la libertad y la restitución de Pedro Castillo, para que todo lo efectuado a partir del 7 de diciembre sea nulo, hermano. Sea nulo, así como la mala vacancia efectuada y así como el levantamiento de la inmunidad presidencial. Y aquí también tiene que, después de que se ha demostrado, porque el Poder Judicial va a volver a poner a los que fueron sacados del Tribunal Constitucional, a los 2 tribunos, y para basarse en su poder, para basarse el Poder Judicial en dar su resolución, se han basado justamente en este mismo artículo, donde la Comisión Permanente no puede votar
para quitarle la inmunidad, ya sea al Tribunal Constitucional, a los jueces, al presidente o a los congresistas. Y ahora la defensa legal de Pedro Castillo está haciendo eco en esto y ya no le está pidiendo acá al Tribunal Constitucional libera a Pedro Castillo. Ya se está yendo a planos internacionales, porque ya se está demostrado que aquí en nuestro país no hay justicia. Las entidades que administran justicia en nuestro país no funcionan. Las entidades que deberían administrar justicia en el país están prácticamente pintadas y al servicio del grupo de poder económico. Porque ¿quién nombra al Tribunal Constitucional? Congreso. ¿Quién nombra al Defensor del Pueblo? ¿Quién quiere copar la Junta Nacional de Justicia para que vuelva Benavides? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Por eso, este 27 y 28 de julio, todos a marchar por el cierre del Congreso, por la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo y porque los grandes proyectos mineros que Dina Boluarte quiere ejecutar, no van. Tía María, No va. Tía María, No va. Conga, Yanacocha, No va. Las Bambas, No va. Proyecto Minero Río Blanco, No va. libertad y restitución para Pedro Castillo. Ya. Libertad y restitución para Pedro Castillo. Urgente. Así es, hermano.